Reciban todos ustedes un cordial saludo de parte de nuestro grupo. Somos el equipo 2, conformado por mis compañeras Ximena Figueroa, Erika Zúñiga, Natalie Carguachín, Mónica Gerón y quien les habla, Isabel Salinas. En esta ocasión se nos ha asignado resumir el contenido del capítulo 9, Derecho y Lógica Deóntica Proposicional, partiendo del análisis del libro, investigando a la lógica desde un punto de vista filosófico, cuyo autor es nuestro docente Rafael Félix Mora Ramírez. Siguiente. En esta diapositiva tenemos los objetivos. Primero, mostraremos la importancia de la lógica deóntica como una herramienta clave en el razonamiento jurídico. Y segundo, se explicará cómo esta lógica nos permite interpretar y evaluar normas de forma coherente y ordenada. Siguiente. En esta diapositiva hablaremos sobre la introducción, donde la lógica es más allá de una disciplina abstracta. Se convierte en una herramienta esencial para el derecho. En efecto, gracias a ella es posible pensar con orden, claridad y rigor, cualidades que son fundamentales para interpretar, construir y analizar normas jurídicas. Por ello, esta presentación busca mostrar cómo la lógica deóntica fortalece el razonamiento jurídico y además enriquece la formación de profesionales del derecho. Siguiente. Bien, para continuar, veamos ahora la aplicación de la lógica. Para empezar, el concepto central que se destaca aquí es el siguiente. La aplicabilidad de la lógica consiste en construir un lenguaje apropiado para modelar sistemas no lógicos, complejos mediante recursos formales. En cuanto a en cuanto a los puntos principales, podemos decir que toda actividad social puede representarse usando un lenguaje técnico basado en elementos básicos. Además, la aplicación lógica en contextos sociales implica una modelación construida a partir de un sistema lógico apropiado. También se busca resaltar la utilidad, instrumentalidad y eficacia de la lógica deóntica para estudiantes de derecho. Y por último, esta lógica aporta beneficios conceptuales importantes, como la normatividad, rigurosidad y capacidad explicativa del conocimiento. Continuamos con la siguiente diapositiva, que se enfoca en la naturaleza en la lógica. En primer lugar, es importante tener clara su definición. La lógica es una ciencia formal emparentada con la matemática que no necesariamente se relaciona con la realidad. Ahora bien, entre sus características fundamentales podemos señalar lo siguiente. Por un lado, utiliza un lenguaje artificial que corrige los defectos del lenguaje natural. También se ocupa de estructuras formales y las relaciones entre ellas. Además, es una ciencia formativa, ya que éste establece reglas y principios para evaluar argumentos. Su tema central es el condicional y sus condiciones de validez. En este sentido, se enfoca en la validez más que en la verdad factual. Finalmente, su propósito es establecer normas que sirvan como criterio de validez del razonamiento, sin importar si las premisas son verdaderas o falsas. Ahora abordaremos lo que es la noción del derecho como ciencia. Para comenzar, es importante tener en cuenta su conceptualización general. El derecho es considerado una ciencia social que estudia las normas jurídicas de una sociedad determinada. A partir de esto, hay algunos puntos claves que vale la pena destacar. En primer lugar, las normas jurídicas se establecen considerando factores culturales e históricos. Además, el derecho constituye un sistema jurídico estructurado que requiere relaciones lógicas adecuadas. Como sistema normativo, debe incluir no solo normas explícitas, sino también todas sus coherencias, sus consecuencias derivadas. Por eso se dice que el derecho es un sistema deductivo que exige la coherencia y consistencia. En esta misma línea se prohíben las contradicciones dentro del sistema jurídico. Una conducta no puede ser obligatoria y prohibida simultáneamente. Y finalmente se habla de una justificación científica, ya que al igual que en otras ciencias, el derecho trabaja con modelos ideales, que estos nos permiten comprender la realidad.
similar a cómo la física usa conceptos ideales como cuerpos sin fricción. Siguiente. Tu micrófono, compañera. Continuamos con la, un momento, por favor, disculpen, lógica deóntica como lógica del derecho. Bien, a continuación hablaremos sobre la lógica deóntica, entendida como la lógica propia del derecho. Para comenzar, es importante conocer su origen. El primer sistema fue elaborado por Leibniz en 1671, pero su desarrollo moderno se debe a George Henry von Wright, quien en 1951 publica su obra titulada Deontic Logic. El término deóntica proviene del griego eop, que significa lo necesario, lo debido u obligación, lo que ya nos da una idea de su sentido normativo. El autor relaciona la lógica deóntica con lógica modal. Primero, indica que ambas son una extensión de la lógica clásica que añade vocabulario específico. Y existe un paralelismo estructural con operadores modales, como lo podemos observar en este cuadro. Los operadores deónticos fundamentales son los siguientes. OP es obligatorio que P. Se debe hacer P. PP está permitido que P, se puede hacer P. PRP está prohibido que P, no se debe hacer P. Una de sus limitaciones es que no se aplican los principios que vinculan con la verdad, porque en el mundo real no todo lo obligatorio se cumple. A continuación, formalización en lógica deóntica. Ahora bien, pasamos a un aspecto clave, la formalización en la lógica deóntica. Su principal propósito es traducir enunciados normativos del lenguaje natural a fórmulas lógicas precisas. Entre las ventajas de la formalización tenemos la economía del lenguaje, que son las fórmulas, son más concisas, rigurosidad, mayor exactitud y precisión en el análisis, y explicitud, revela la estructura formal de la información. Aquí vemos algunos ejemplos de interpretaciones. Obligatorio, debes hacer P, existe el deber de ser P, es según la virtud ser P. Permitido, puedes hacer P, es moralmente lícito que P y hay derecho a P. Prohibido, es moralmente vedado que P, es punible que P, es sancionable P. Prosiguiendo con la exposición, les voy a hablar sobre las reglas de deducción natural. Principales grupos de reglas. Para comenzar, se presentan las reglas de interdefinición deóntica, donde P es permitido, igual no obligatorio, lo contrario, e igual a lo no prohibido. En el otro es P, lo prohibido es igual a no permitido, e igual a obligatorio, lo contrario. Como último punto es obligatorio es igual a prohibido lo contrario, igual no permitido lo contrario. Como siguiente regla tenemos el principio de subcontrariedad, el cual sostiene que P siempre está permitido algo o su contrario. Por otro lado, se enuncia la ley de contrariedad, donde nada puede ser obligatorio y prohibido a la vez. En otro punto se presenta la ley de subalternación,
donde lo obligatorio implica lo permitido y como otro punto, lo prohibido implica que lo contrario está permitido. Después se considera la ley de contradicción que refuerza la incompatibilidad entre ciertas combinaciones. Como punto está lo obligatorio excluye el permiso de lo contrario. Y finalmente encontramos las reglas de distribución que detallan cómo se comportan las nociones deónticas. Como primer punto está la distribución de permisos sobre disyunción. Como segundo punto, la distribución de obligaciones sobre conjunción. Y como último punto, reglas para obligación alternativa y permisión conjunta. Siguiente diapositiva, por favor. Demostraciones y aplicaciones. Ahora presentaremos las demostraciones y aplicaciones de la lógica deóntica. Empezamos por su utilidad práctica. Las reglas permiten realizar derivaciones lógicas formales para determinar que se sigue de qué en sistemas normativos. Verificar la consistencia de conjuntos de normas y también explicar consecuencias no evidentes de las normas. Sin embargo, también es importante reconocer que la lógica deóntica no está libre de dificultades. Existen paradojas, donde está Ross, Prior, Chislom y Protágoras, que constituyen retos para el refinamiento de los sistemas deónticos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Combatiendo a los pesimistas en lógica. Pasemos ahora a la defensa de la utilidad de la lógica. En esta parte, el autor responde al pesimismo lógico, es decir, a la idea de que la lógica es demasiado abstracta o poco útil en la práctica. Frente a esta postura, se presentan varios argumentos a favor del estudio de lo lógico. En primer lugar, se destaca su valor intrínseco. El conocimiento lógico tiene valor en sí mismo, más allá de su aplicación práctica inmediata. En segundo lugar, se reconoce su importancia en la formación intelectual, ya que desarrolla habilidades de razonamiento riguroso y estructurado. Finalmente, se presenta como una herramienta profesional, así como un bisturí es esencial para un cirujano. La lógica perfecciona nuestras herramientas intelectuales, especialmente en disciplinas como el derecho. Además, para los estudiantes, la lógica ofrece beneficios muy concretos, como por ejemplo el uso riguroso del lenguaje, la capacidad de razonar en abstracto, la habilidad para formular definiciones precisas, el análisis de discursos con base en la coherencia y la comprensión profunda de metodologías de investigación científica. Siguiente diapositiva. Muy bien. Para finalizar, el autor llega a las siguientes conclusiones. Primero, nos dice que la lógica no garantiza verdades útiles, pero sí proporciona herramientas intelectuales refinadas. Segundo, su valor no radica en aplicaciones inmediatas, sino en la formación de profesionales comprometidos con el razonamiento adecuado. Y como tercera conclusión, tenemos que la lógica promueve la comprensión correcta como fin en sí mismo. A modo de reflexión final, podemos decir que la lógica nos enseña a pensar con claridad y a organizar nuestras ideas. Al practicarla, podemos razonar con cuidado, podemos ser precisos y explicar lo que pensamos de forma que otros puedan entenderlo y cuestionarlo. Esto no solo mejora nuestra manera de pensar, sino que también nos prepara para tomar decisiones razonables en nuestra vida profesional. Para concluir, en esta última diapositiva hemos colocado la referencia principal de nuestro trabajo, en la que hemos basado toda la información compartida. Muchas gracias por su atención.